entonces el tema de la conciencia situacional, ¿es como una paranoia? No, todo lo contrario. En realidad la conciencia situacional está presente en todas las actividades diarias que hacemos, solamente que a veces no las tenemos en cuenta. Como que, por ejemplo, ¿qué es lo que no se tiene en cuenta? Al cruzar un semáforo, lo primero que hacemos al llegar a la línea peatonal es observar el semáforo, mirar hacia los costados, tomar conciencia del entorno y recién ahí tomamos la decisión de avanzar. Eso está implícito en todas las actividades que hacemos a lo largo de nuestro día. Entonces, cuando una persona está mirando el celular a punto de cruzar, en realidad, ¿qué es lo que le está pasando? Ahí lo que está haciendo es desviar su foco de atención sobre su dispositivo, lo que lo aísla del entorno y ahí se pierde un poco la capacidad de la conciencia situacional. Por eso las personas que poseen una alta conciencia situacional tienen la capacidad de poder interpretar, poder decidir y poder tener un control de todo ese entorno en el que está inmerso, ¿no? Entonces, para llegar a tener ese control de ese entorno o de ese contexto, tiene que entrenar, o sea, es algo que algunas personas tienen mayor desarrollo, pero se puede incorporar para aquellos que están en el otro extremo, por ejemplo, que al día de hoy no tienen una posibilidad de una buena capacidad de concentración o de atención o de captar los estímulos del entorno. ¿Pueden mejorarlo? ¿Pueden realmente entrenarlo? Lo pueden hacer, en realidad lo hacen. Lo que sí es que no tienen conciencia del significado del concepto, pero en todas las actividades diarias lo hacen. Van a subirse a un vehículo, lo primero que hacen es sacar su alarma, mirar alrededor, miran los neumáticos, abren su puerta, ingresan, observan el estado general e inician el movimiento en su vehículo. Ahora, lo repetimos tantas veces durante el día que se transforma en una actividad casi automática, entonces no estamos teniendo conciencia de lo que estamos haciendo porque ya lo tenemos asumido. Ahora, si nosotros solamente prestamos atención en estas actividades que hacemos, vamos a entender de cómo funciona la conciencia situacional. Lo que también que tiene una cuota muy importante que no podemos dejar de lado es que va a depender de las situaciones a las que nos enfrentamos. Cruzar un semáforo es una actividad que insume un riesgo, entonces por eso prestamos atención y miramos hacia ambos lados. Tal vez si nosotros nos sentamos, tomamos un control remoto y encendemos un televisor, no implica un riesgo esa actividad, entonces no le prestamos la atención correspondiente. Entonces creo que de acuerdo al nivel de la situación a la que nos exponemos es si le damos la importancia en más o en mayor medida a la conciencia situacional. Respecto a esto que me contabas, yo estoy pensando en muchas personas en general que cuando se suben al auto no hacen nada de todo lo que vos dijiste, o sea, no miran cómo están sus neumáticos, no miran alrededor, no se fijan qué hay adelante, qué hay atrás. O sea, me parece que no es tan común que alguien tenga en cuenta ninguno de estos elementos. Inclusive, respecto a lo que es cruzar un semáforo, habrás visto, creo que a todos nos pasa, que cuando en una esquina se juntan muchas personas, de golpe una empieza a cruzar mal con el semáforo, por ejemplo, en rojo, y un montón de otras personas hacen exactamente lo mismo. Por ende, a veces no solo no hay conciencia situacional, sino que además se actúa en esa forma de rebaño por una cuestión instintiva y genera, digamos, un riesgo en el cual uno puede quedar de alguna manera involucrado. Ahí nos vamos al otro extremo. Esas son las personas con muy poca conciencia situacional. Entonces, somos unos meros robots donde si uno avanza, el resto también lo hace. Ahí es donde no tenemos capacidad de decisión. Entonces, hacemos lo que hace el resto. Eso es lo que nos diferencia de las personas con una alta capacidad de conciencia situacional y esto hace que las diferencias estén muy bien marcadas. Seguramente esa persona que avanza y no tiene un control del entorno va a llevar a todo el conjunto, a todo ese rebaño que cometan los mismos errores. Entonces, hoy en día las neurociencias nos dicen que una persona tipo sostiene de 7 a 8 segundos la atención y necesita inmediatamente cambiar hacia algún otro estímulo. Eso entonces genera, digamos, una dificultad enorme para poder incorporar esta conciencia situacional a lo que es la práctica diaria de todas nuestras actividades, ¿verdad? Con respecto a esto, creo que donde nos tenemos que hacer fuertes es en tomar la decisión, en tener conciencia de poder controlar nuestro entorno y entender y interpretar lo que está pasando a nuestro alrededor. Seguramente, como decíamos recién en ese ejemplo de cruzar el semáforo, si voy a seguir a ese rebaño, lo estoy haciendo de forma automática. Ahora, si yo llego a la esquina, miro hacia los costados, miro a las personas, estoy atento a la situación, tal vez yo sea el que va a tomar a esa persona que está por cruzar sin
el control de su entorno y voy a ser el que va a evitar que tenga algún tipo de problema. Eso es lo que realmente nos marca esa diferencia con las personas que tienen muy poca capacidad de conciencia situacional de aquellos que sí la tienen. Entonces podríamos aplicar, aquellos que tal vez estamos más familiarizados, aunque hoy está universalizado, conceptos como los famosos colores del coronel Jeff Cooper, se podrían aplicar y utilizar dentro de lo que está, porque todo lo que estás describiendo parece tener que ver con el color amarillo de, digamos, del coronel Cooper. Están directamente relacionados. Los estados mentales por colores juegan un papel preponderante en la conciencia situacional, como también pasa con el OODA Loop, ¿sí? El OODA, donde en cada actividad que vamos a hacer, lo primero que hacemos inconscientemente es observar, orientarnos, decidir qué vamos a hacer y ejecutarlo. Entonces, fíjate que el OODA Loop, el estado mental por colores, son parte de todo este proceso y alimentan la capacidad de la conciencia situacional. Entonces, en todo lo que estamos hablando, una de las claves más importantes, tal vez la más importante de todos, es entender nuestros propios procesos de pensamiento, ¿verdad? O sea, cómo procesamos la información desde un punto de vista de la razón y lo peligroso que es cuando no razonamos, cuando no tenemos estos elementos y se da en forma automática y, como decías antes, terminamos siguiendo a una masa o a un movimiento sin ningún tipo de intervención de la atención y de la concentración de lo que nos rodea, y ahí es donde se maximizan, o mejor dicho, se potencian todos los riesgos, ¿verdad? Es verdad, y acá pasa algo muy importante. Las personas con una alta capacidad de conciencia situacional tienen una virtud: saben observar. Todos sabemos que no es lo mismo mirar que observar. Aquellos que desarrollan esa capacidad de observación se entrenan, practican y evolucionan en esa capacidad. Saber observar nos va a dar la posibilidad de poder interpretar lo que está pasando, si lo que estoy viendo es realmente lo que está procesando mi cerebro. Entonces ahí es donde, teniendo esa capacidad de una buena observación, lograr poder interpretar las cosas como son, nos van a dar la posibilidad de poder diagnosticar esa situación y ahí tomar una decisión correcta y que sea efectiva.